hemos leído en el libro, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versos 38 al 41. Perdón. Estaba distraído. Ya. Si se me sale un gallito, usted me disculpa porque estoy un poquito resfriado. Bueno. Bien, vamos entonces de lleno a la palabra del Señor. Y para tratar el texto de esta mañana, vamos a hacer una recopilación de algunos hechos que habían ocurrido en este periodo en que Jesús ya Él sabe y conoce que viene el proceso, el camino hacia la humillación, donde el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, tendrá que vivir la parte más dolorosa de su experiencia de vida en la tierra. Por lo tanto, hay algunas cosas que era determinante que ocurrieran y que algunos de sus discípulos, porque no fue para todos, solamente 3 discípulos de él tuvieron la oportunidad de ver algo glorioso en la transfiguración de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo, ¿no es cierto?, fueron los que el Señor los llevó para que ellos fueran testigos de algo que había de ocurrir. Y entonces, estando en ese lugar, en el monte, en la parte alta, dice la palabra del Señor que Jesús se transfiguró. Aparecieron Elías y Abraham junto a él. Y en esa instancia se oyó una voz que señaló y dijo: este es mi Hijo amado, a él oídle, ¿no es cierto? A él oídle. Por lo tanto, ese era un testimonio tremendo, una ratificación de lo que el Espíritu Santo había ido revelando a cada uno de los discípulos, principalmente Pedro es el que, cuando Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente quién yo soy? Y luego le pregunta a ellos, ¿qué dicen ustedes quién yo soy? ¿No es cierto? Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Así es que aquí hay una ratificación directamente de los cielos, un hecho extraordinario donde se escucha la voz de Dios y da testimonio que Jesús, ese hombre, es el Hijo de Dios. Era necesario porque lo que se venía, ¿no es cierto?, era algo tremendo. Jesús también les había señalado, le había compartido con ellos que el Hijo del Hombre tendría que morir, resucitar al tercer día. Esto era como rechazado por los apóstoles, era como raro aceptar que el Mesías tuviera que morir, porque siempre habían escuchado, siempre habían recibido de las enseñanzas judías de que el Mesías, él venía, ¿no es cierto?, como un gran libertador, pero ellos lo esperaban como un gran libertador de la manera como había sido Moisés, que había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y por lo tanto el pueblo estaba bajo el imperio romano y ellos esperaban en ese sentido un salvador, un general de ejército, un hombre que los librara del yugo de la esclavitud y que, ¿no es cierto?, les permitiera vivir en paz y en tranquilidad. Así es que el testimonio de Jesús era un poco chocante para ellos, que el Hijo del Hombre tenía que morir.
Por eso que era relevante que ellos tuvieran la certeza, la seguridad que Jesús es y era el Hijo de Dios. El tiempo que quedaba era breve, ya se acercaba el tiempo de la crucifixión y por lo tanto las enseñanzas de Jesús tenían que quedar grabadas a fuego, y Jesús lo que hacía ya en esta etapa era retirarse de la multitud, de las masas, y lo que él quería en realidad era estar a solas con sus discípulos porque tenía que enseñarle la última parte, la última etapa de su ministerio. Así que cada situación que destaca el escritor, ¿no es cierto?, en esta carta, lo que quiere dejar es una enseñanza para los apóstoles, para la iglesia primitiva y para los futuros seguidores de Jesús. Pero él, y deberíamos recordarlo, que regresando, ¿no es cierto?, de la parte alta del monte, después de la transfiguración, él se encuentra con una situación donde 9 de sus discípulos estaban bastante complicados, digamos, estaban los escribas con ellos y se burlaban, ¿no es cierto?, de la autoridad que ellos tenían porque no veían ninguna autoridad de Dios en estos discípulos, y había un hombre que tenía la necesidad de que su de que su hijo fuera sanado. Así es que Jesús les hace la pregunta: ¿qué conversan? ¿Qué conversación tienen ustedes con los escribas? ¿Qué está pasando? Y el padre les señala y les dice que en realidad lo buscaba a Jesús, pero ya que estaban sus discípulos, les había pedido que echaran fuera al demonio, ¿no es cierto?, de su hijo, pero no habían podido hacerlo. Así es que hay una situación más en que el Señor reprende la falta de fe de ellos. Y aquí el tema es: ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué los reprende? ¿Por qué los exhorta? Porque en realidad la fe de ellos tenía que estar puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, no era así. Estaba probablemente puesta en sus facultades, en la autoridad que ellos habían recibido, pero no lo asociaban con la autoridad de Cristo. Entonces Jesús, lo que aquí él realiza y los trata de generación incrédula, ¿no es cierto? Porque el gran problema del ser humano, ¿qué es? La incredulidad. Y eso está vigente hasta ahora, la incredulidad del ser humano. Jesús había dado pruebas más que suficientes que es el Hijo de Dios. Ustedes recuerden todas las cosas que hemos visto, ¿no es cierto? Él tenía el control sobre los fenómenos naturales. ¿Quién podía parar una tormenta en medio del mar o en medio de un lago? ¿Quién tenía esa potestad de caminar sobre el agua? ¿Quién tenía la potestad de echar fuera demonios en el Gadareno? ¿Quién tenía la potestad de sanar un ciego? De que un cojo pudiera caminar y nivelar sus huesos. El Hijo de Dios. Entonces, toda esa experiencia que ellos habían vivido no habían calado lo suficientemente en sus vidas para confiar que Jesús, ese hombre que estaba con ellos, era Dios mismo, ¿no es cierto?, en medio de esa situación. Así es que el Señor tiene que tratar con esta incredulidad, y además de tratar con la incredulidad de ellos, hacerlos entender que la autoridad, el poder y todo lo que ellos pudieran recibir para desarrollar su ministerio tenía que estar centrado en el Hijo de Dios. Había que vincular cosas. Por eso que Jesús iba correlacionando cosas para que ellos entendieran que si en la antigüedad Dios actuaba a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como lo dice en el libro de Hebreos,
en el capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿no es cierto?, anteriormente, por profetas, ¿no es cierto?, por hombres de Dios, dice que en esta oportunidad habla por su Hijo. Dios así lo había definido, por lo tanto ya no había más profetas, se había terminado todo eso, ahora era el Hijo de Dios directamente tratando con el ser humano. Así que los discípulos tenían que entender que a través de Jesucristo, solamente a través de Él, las cosas podían ocurrir. Desde el perdón de los pecados hasta la sanidad del alma, ¿no es cierto? La sanidad física de las personas ocurrían a través de Jesús. Y nosotros vimos en un episodio, ¿no es cierto?, donde nosotros vimos, ¿no es cierto?, que Jesús, cuando estando lleno el lugar donde estaba, los amigos de un paralítico tienen que entrar por el techo a su amigo paralítico para que Jesús pudiera, ¿no es cierto?, en esa hora sanarlo. Cuando está en esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace Jesús en eso? Y acuérdense que habían fariseos ahí, digamos, siempre estaban como espiando lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús en esa oportunidad le dice al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Los fariseos, en su interior, ¿no es cierto?, comenzaron a pensar y decir, ¿quién es este? ¿No es cierto? ¿Acaso se cree Dios como para perdonar pecados? Y Jesús, que conocía el pensamiento de ellos, ¿no es cierto?, le dice, ¿qué es mejor? ¿Perdonar pecados o decirle a este hombre, ¿no es cierto?, toma tu lecho y anda? Y luego Jesús les contesta y le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¿no es cierto?, le dice al paralítico, con esa misma autoridad, toma tu lecho y anda. ¿Qué ocurrió? El paralítico no solamente sus pecados fueron perdonados, sino que además recibió la sanidad física. Así es que Jesús había mostrado pruebas indubitables que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, tiene que tratar con la incredulidad del ser humano, con la incredulidad de los apóstoles, ¿no es cierto? Y cuando está frente a este joven que había tenido desde la infancia, ¿no es cierto?, había sufrido un tipo de epilepsia donde no podía hablar, no podía oír, ¿no es cierto? Y el padre lo asociaba con un espíritu inmundo, ¿no es cierto? Y Jesús, cuando el padre le dice, bueno, dudando también, recuerden, dudando también, porque si los discípulos no habían sido capaces de echar fuera demonios, el padre lo más probable pensaba que a lo mejor Jesús tampoco podía hacerlo. Y el padre dice, si tú puedes ayudarnos, o si tú puedes ayudarme, si tú puedes, deja un sesgo de duda, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú puedes ayudarnos, por favor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le responde, ¿no es cierto?, con la convicción de que Él es el Hijo de Dios, le dice a él, bueno, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. ¿Qué hace el padre, no es cierto?, en ese acto desesperado de encontrar una respuesta para su hijo? Le dice, el padre le dice, creo, pero luego agrega algo, ayuda a mi incredulidad. Él reconoce y es sincero ante el Señor, ¿no es cierto?, que hay un sesgo de incredulidad en él. Pero no quiere que esa incredulidad, ese sesgo de incredulidad, limite la obra de Cristo en su Hijo. Por eso reconoce y le dice, ayuda mi incredulidad. Y en estas situaciones que el Señor tiene que enfrentar con su discípulo, nos encontramos con otro episodio, ¿no es cierto?, que trataba la palabra del Señor el domingo pasado, acerca de la
mayoría. De la mayoría. ¿Quién es el mayor? Porque los discípulos tenían la mentalidad de todo ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el orden en el mundo en que vivimos? Quien tiene mayor autoridad, ¿no es cierto?, tiene mayores servidores. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto?, el mayor debe ser servido por el menor. Eso es, así funciona hoy día el mundo, así son las cosas, digamos. Así es, entonces, así que esto también preocupaba a los discípulos. Por la puerta de allá, Mechita. Así es que esto también era un tema para los discípulos y ellos venían, ¿no es cierto?, estaban ocupados conversando, ¿no es cierto?, quién tenía más mérito para ser el mayor, quién tenía mejor currículum. Pedro decía, bueno, yo estuve con el maestro en la transfiguración, aunque no lo decía porque no podía decirlo, Jesús le pidió que no le contara a nadie, pero él sabía que tenía currículum. Santiago también postulaba, Juan también. ¿Quién entonces sería el mayor, ¿no es cierto?, en el reino de los cielos? Estaban ocupados conversando en esto y me imagino yo que discutían acerca de esto. Y el Señor, que conoce todas las cosas, que sabe el pensamiento, Él conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, tiene que exhortarlos acerca de esto. Así que los llama, sabiendo lo que habían estado conversando, pero le hace la pregunta: ¿Qué venían conversando en el camino? ¿Cuál era el tema que les preocupaba tanto? Así que los sienta. El maestro, cuando sentaba a su discípulo, era porque había algo importante que conversar, que enseñar. Así es que en la cultura hebrea es así, digamos, la forma como se enseñaba. Y él comienza a explicarle y exponerle que el reino de los cielos es distinto a cómo se hacen las cosas en el mundo en que vivimos, en el mundo cotidiano. Que es totalmente distinto, es al revés. Jesús les enseña que en realidad desear ser el mayor no está malo. No les dice que está malo. Les enseña cómo tiene que ser el que quiere ser mayor. El que quiere ser mayor es una forma distinta de cómo entonces el mundo es. En realidad, lo que Jesús les quiere enseñar que esto es al revés. El mayor debe servir al menor. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Jesús es el mayor de todos, ¿sí? Bueno, Él es el mayor de todos y Él como mayor, dice la palabra de Dios, que se despojó de todo para venir a rescatar lo que se había perdido. Y así lo señala en San Mateo en el capítulo 20, verso 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que Él está señalando que el que quiere seguirlo en esa mayoría, entonces tiene que ser un servidor. Esta fue la respuesta de Jesús que le dio a la madre de Santiago y Juan, ¿no es cierto?, cuando ella le solicitó que sus dos hijos, el deseo de toda madre que su hijo llegue lo más alto posible, ¿no es cierto? Permite, Señor, que mis hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Lo demás no importa. Pero yo quiero que mis dos hijos estén al lado tuyo. Buen deseo, obviamente, tenía la madre. Pero para alcanzar o tener ese privilegio, en realidad lo que Jesús tenía que enseñarle que tenían que ser servidores.
Y termina, ¿no es cierto? Termina el Señor hablándoles y Él tomó como ejemplo a un niño, ¿sí? Para enseñarle a los discípulos que en realidad la dependencia total tenía que ser del Padre. ¿Y por qué el Señor tomó a un niño? Uno podría hacerse la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué quería enseñar el Señor con esto? Acerca de esta situación. Primero, los hijos, un niño, tiene una dependencia total de su padre o de sus padres, ¿sí? Total. Ellos necesitan ser protegidos, ¿sí? Los niños creen en sus padres, ¿sí? Y se sujetan a ellos. Se sujetan a ellos. Por lo tanto, lo que el Señor quiere enseñarles en la conclusión del mensaje anterior, entonces, es que debemos ser en ese sentido como un niño, con una dependencia total de nuestro Padre Celestial. Total. Que necesitamos en todo tiempo ser protegidos de Dios, ¿o no? Yo necesito ser protegido de Dios. ¿Usted? Yo necesito depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Yo necesito creer a su palabra siempre. ¿Sí? Su palabra es fiel y verdadera. El Padre o nuestro Padre Celestial estableció su palabra y su palabra no tiene cambios. ¿O su palabra muda? Él no es hijo de hombre para mentir, ¿sí? Ni hombre para que arrepentirse de lo que Él ha dicho. Él lo dijo y su palabra es. Él lo hace. Amén. Así es que, nuevamente, el Señor en estos episodios que hemos visto este último tiempo, tiene que entonces enfrentar una nueva situación que a partir de esta conversación que el Señor está teniendo con ellos, Juan la trae a colación. Al parecer, en esta oportunidad Pedro no estaba, porque como parece que Pedro siempre la llevaba. Pero en esta oportunidad, aparece Juan en escena, ¿no es cierto? Y hemos leído acá en el verso 38, ¿no es cierto? Una conversación o una situación que trae Juan a propósito de lo que Jesús le está hablando. Y quizás a lo mejor Juan en esta expresión, él quiere, según los comentaristas bíblicos, ¿no es cierto? Quizás quiere enmendar con esto los últimos acontecimientos y de alguna manera establecer su fidelidad a Jesús. Podría ser alguna de las cosas con las cuales Juan está presentando. O reflexionar acerca de las cosas ocurridas, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad pedir dirección al Maestro para no equivocarse otra vez. Que también puede ser una salida acerca de lo que Juan está comentando. Y por eso que en los versos 38, en la conversación, dice, Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Esa es la afirmación que hace Juan. A ver qué dice el Maestro. Nosotros somos fieles a ti, así que nadie puede, ¿no es cierto?, hacer nada si no pertenece a nuestro grupo. Pero en realidad, Juan, lo más probable, y nosotros
por lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, era una persona que se había convertido a Cristo. Había escuchado de Él, había creído en las palabras de Jesús. Porque Jesús, cuando parte el libro de Marcos, dice: el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. Eso es lo que dice, creer en el Evangelio. Por lo tanto, muchas personas tienen que haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Y de hecho, nosotros vimos la experiencia del endemoniado gadareno. ¿Qué es lo que hizo el endemoniado gadareno cuando la sanidad del Señor estuvo en él? Porque solamente no recibió sanidad física, sino que sus pecados fueron perdonados. Y fue un proclamador de la buena nueva de salvación y vida eterna. Dice que recorrió las 10 ciudades del lugar, hablando ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Así que este hombre lo más probable es que haya estado haciendo lo mismo. Pero a diferencia de los fariseos y los escribas, a quien Jesús siempre, ¿no es cierto?, confrontó en muchas ocasiones y fue directo con ellos, porque lo que le decía, que estos hombres de labios honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Este pueblo de labios me honra. Y Jesús muchas veces le dijo: ustedes por fuera se ven muy bien, digamos, su túnica, todo su aparataje frente a las personas, pero por dentro, ¿qué les dijo Jesús? Están como sepulcros blanqueados, o sea, le tiraban cal para que no saliera tanto el mal olor, digamos. De esa manera, con eso los compara. Sin embargo, no es el caso que Juan está presentando, porque este hombre hablaba de Cristo. Hacía las cosas en el nombre de Jesús. Así que el hecho de no pertenecer al grupo selecto de discípulos, ¿no es cierto?, que al parecer era lo que más le importaba a Juan, más que otra cosa, ¿no es cierto?, de alguna manera Juan lo que estaba haciendo lo estaba dejando de lado. Había como como si los privilegios en ese sentido estuvieran solamente los que estaban al lado físicamente de Jesús. Al parecer, entonces, para Juan no era relevante lo que el hombre hacía y que hablaba en el nombre de Jesús, sino que era para él una condición pertenecer al grupo. Era para él causa suficiente, entonces, si no pertenecía al grupo, motivo suficiente para prohibirle, ¿no es cierto?, orar por los enfermos y por los endemoniados. Particularmente este caso, no se trataba de los falsos oradores o aquellos que de alguna manera querían que el libro de Hechos los relata como falsos exorcistas o falsos, ¿no es cierto?, personas que expulsaban fuera demonios. Hay un hecho que en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versos 3 al 16, ahí lo señala, y que el caso que estamos hablando es muy distinto a lo que relata el libro de los Hechos. Fíjense usted que dice así: pero algunos de los judíos, en Hechos 19, puede ir a su Biblia, 3 al 16, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé que Jesús es el Hijo de Dios, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos,
pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, personas que para hacer negocio, porque era un negocio el que hacían, ¿no es cierto?, tomaban el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que responde el espíritu inmundo a Jesús? Yo sé quién es Él, sé quién es Pablo, sé quién es la iglesia de Cristo, pero ¿ustedes quiénes son? Porque en realidad no habían sido identificados como hijos del Dios Altísimo, que es distinto al caso que está mencionando Juan. El hombre que estaba, no da mayores detalles el libro de Juan, perdón, el libro de Marcos, pero estudiosos y hombres que tienen comentarios bíblicos lo asocian con una persona que era un seguidor de Cristo y de sus enseñanzas. Así es que, dada esta situación, Jesús responde frente a esto. Y si tuviéramos que entonces ponerle un título al mensaje que ya estamos desarrollando, podríamos ponerle, ¿no es cierto?, el nombre de Jesucristo nos une en todo el mundo, porque en todo el mundo hay seguidores de Jesús. Amén. En todo el mundo hay seguidores de Jesús. Así que el nombre de Jesucristo nos une a través del mundo. Y Jesús va a responder a esto. Va a responder en los versos siguientes, ¿no es cierto? Jesús le responde a Juan, le dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Cuando está el escritor colocando estas palabras, lo que está en realidad diciendo: ningún seguidor, nadie que ha creído en mí y que ha sido llamado de tinieblas a su luz admirable, nadie que habiendo sido apartado desde la eternidad por nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, y por lo tanto hablando de Cristo y sanando enfermos y haciendo milagros, ¿no es cierto?, podría hablar mal de Jesús o de sus enseñanzas. Para decirle: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es parte entonces nuestra, aunque físicamente no está con nosotros, pero suma, es parte de los seguidores. Así que Jesús nuevamente les enseña que no tenía en realidad que prohibirle a este hombre sanar y echar fuera demonios, dado que lo hacía en el nombre de Jesús y era un hombre que había experimentado la salvación y la vida eterna. Todo aquel entonces que ha sido llamado por el Señor y que ha experimentado su amor y su misericordia, todo aquel que es hijo del Dios Altísimo, no podría hablar mal de Jesús. Es como que usted y yo me hiciera la pregunta, ¿no es cierto? Usted que ha experimentado el amor de Cristo, usted que ha experimentado la misericordia del Señor, ¿podría hablar mal de Él? ¿Ah? No podría hablar mal de Él. Al contrario, ¿no es cierto? Quizás somos limitados para transmitir la buena nueva de salvación y vida eterna a otros. Puede ser que nos cueste un poco, pero en ningún caso hablar mal de Jesús. Y Jesús, para concluir la conversación que está teniendo con Juan y con todos ahí sentados, porque estaban todos escuchando, le dice en el último verso que no es tan solo para los seguidores
de Jesús, sino que adicionalmente en el verso 41, usted lo puede mirar, está diciendo que incluso todo aquel no siendo seguidor de Cristo, fíjese, pero que diere un vaso de agua, que hiciere algo por aquel que pertenece a Cristo, no perderá su recompensa. O sea, en realidad, los seguidores de Jesús, los que estuvieron presencialmente a su lado, pero claramente también vendrían muchos seguidores de Jesús. Si esa hubiera sido la manera, la forma, el poder de Jesús se habría limitado a una relación física, al estar con Él solamente. Pero lo que Jesús está enseñando es que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, les ha dado salvación y vida eterna. Y por lo tanto, Él les está enseñando en esta oportunidad que además de ser seguidores de Cristo, y en esto no había que prohibirle en el sentido de lo que estaba haciendo este hombre, les adiciona que incluso Jesús consideraría a aquellos que hacen el bien a un hijo de Dios. Algo tan sencillo como dar un vaso de agua, Jesús le dice, esa persona tendrá recompensa. Aquellos entonces que son facilitadores del Evangelio, no siendo incluso seguidores de Cristo, el Señor toma en cuenta el bien que hacen y lo recompensa. Experiencias pueden ser varias, podemos mencionar algunas, digamos. Muchas veces, y en nuestra iglesia, gracias al Señor, tenemos algunos matrimonios gedeones. Ellos van a entregar Nuevo Testamento a diferentes partes. Y en muchas ocasiones hay facilitadores, es decir, en un colegio, en una institución, facilitan para que nuestros hermanos puedan entregar, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras. Como hay otros casos en que se oponen rotundamente a que esto ocurra. Pero bueno, estamos hablando de las personas que son facilitadores del Evangelio, que de alguna manera el Señor no los dejará sin recompensa. Si nosotros pensamos, si el Señor no deja sin recompensa a aquellos que hacen de alguna manera el bien a un seguidor del Señor, ¿qué pasaría si esto fuera al revés? ¿Qué pasaría con aquellos que buscan hacerle el mal a un hijo de Dios? Porque la pregunta es casi obvia, ¿no es cierto? Y a lo mejor Juan la podría haber hecho. La historia termina ahí, digamos, pero la palabra del Señor da luces acerca de cuando ocurre lo contrario, cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios. No nos olvidemos que la palabra del Señor dice que Él pelea por nosotros, ¿sí? Esto es tan relevante, hermanos, que lo tengamos claro, porque muchas veces vivimos situaciones donde nuestro adversario, el adversario que tiene el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, es el príncipe de este mundo que toma personas, porque esto se canaliza siempre a través de personas, ¿no es cierto?, para querer hacerle el mal al Hijo de Dios. Fíjese que Pablo enseña de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 12.
Y habla acerca de los deberes de los cristianos. Ahí lo relata claramente y toca este punto. En realidad Pablo está enseñando que nosotros como creyentes no deberíamos desear el mal a nadie. Al contrario, él dice bendecid a los que os maldicen, ¿sí? ¿Pero por qué? Uno dice, pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Pero es que eso tiene un impacto, tiene un efecto. Y yo le vaya a su Biblia en Romanos capítulo 12, verso 19, y con esto quiero ir ya terminando. Pablo está enseñando a la iglesia de Roma la importancia del deber de los creyentes, porque el Señor es el que se preocupa, Él es el que actúa, y por aquellos que hacen el bien a un seguidor del Señor, dice que aunque dieren un vaso de agua a un hijo de Dios, no quedará sin recompensa. Pero cuando ocurre lo contrario, también el Señor actúa. Por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 12, la palabra del Señor nos llama siempre a nosotros no pagar mal con mal, sino que a procurar hacer el bien delante de todos los hombres, dice, en lo que dependa de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 19? Usted puede ir conmigo a leerlo. Dice, no os venguéis vosotros mismos. O sea, no tomemos nosotros la venganza. No está en nuestras manos. Dice, amados míos, está hablando Pablo. Si no dejad, dice, lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, y está haciendo referencia al Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no está en nuestras manos, sino que está en las manos del Señor. Él recompensará o Él, ¿no es cierto?, peleará nuestra causa. Entonces, tomando esta enseñanza, alguien, podría pensar entonces, ¿cómo funciona entonces esto de la iglesia local? Porque en realidad, si el Señor se lo prohibió a Juan de que este hombre echara fuera demonios y hablara en el nombre de Jesús, nosotros debemos entender que todos necesitamos una iglesia local para congregarnos. Eso es relevante. Y desde ahí, a través de una iglesia local, extender el evangelio de las buenas nuevas, salvación y vida eterna, para que las personas lleguen al conocimiento de Cristo. Este amor por una iglesia local, esta forma de desarrollarnos como hijos de Dios en el trabajo espiritual, no nos otorga exclusividad, ¿no es cierto?, como iglesia de Cristo, es decir, es nuestra iglesia la única. Es nuestra iglesia, ¿no es cierto?, es la que encaja con lo que la palabra del Señor señala. No. Es cierto que lo elemental, en lo básico y determinante, es que exista un común denominador, cuyo nombre es Cristo, y nosotros lo hemos hablado muchas veces. Es cierto que Cristo tiene que ser el sustento, tiene que ser la base. De ahí parte nuestra fe, ¿sí? Creer en la suficiencia de las Sagradas Escrituras es determinante. Esa es la revelación de Dios y no hay otra. Aunque por ahí hay algunos que Dios pareciera que le ha revelado otras cosas. Pero no hay otra revelación que no sea las Sagradas Escrituras. Y eso también es un común denominador para la iglesia de Cristo en el mundo. Creer en la muerte y resurrección de Cristo también. Si hay personas en el mundo que no creen en la resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo, no hay nada que hacer, no puede ser un seguidor de Jesús. Entonces, a la iglesia del Señor no la determinan las formas, los formatos, el cómo desarrollamos o hacemos algo. Es decir, si oramos de pie o sentado, o si nos paramos para leer la Sagrada Escritura o la leemos sentado. Eso no determina la iglesia de Cristo. Nuestro celo entonces no debe estar en la tradición,
sino que nuestro celo debe estar en la verdad de las Sagradas Escrituras. Amén. Nuestro mensaje siempre tiene que ser hablar de Cristo como el Señor de nuestras vidas. Nosotros debemos estar alerta entonces, hablando acerca del celo que tenía Juan respecto a la prohibición, es que para nosotros lo relevante, lo importante es lo que dice Efesios 4. No le voy a leer Efesios 4, usted lo puede leer en su casa, pero Efesios dice un Señor, un bautismo, no dice cómo, un bautismo, una misma fe. Eso es lo que debe ser relevante para la iglesia de Cristo. Así es que nosotros debemos tener los cuidados, ¿no es cierto?, de no descalificar a otras iglesias que comparten los mismos fundamentos. Es relevante los fundamentos de la iglesia de Cristo. Y en algún momento quizás vamos a volver y vamos a tocar los fundamentos de la iglesia de Cristo. Y todo aquello que está fuera de eso, sí, claramente nosotros tenemos que tener una opinión acerca de esas instancias. Porque hay creencias, ¿no es cierto?, que hablan acerca de otras revelaciones. Hay creencias que no creen en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Hay creencias, ¿no es cierto?, que no tienen a Jesús como cristocéntrico. Y esas cosas sí nos deberían llamar la atención y tener los cuidados respectivos. Así que Dios nos guarde como iglesia, y de ahí la relevancia de escudriñar las Sagradas Escrituras y de conocer a Jesús a través de ellas. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.